Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos están viendo en su podcast. Este podcast llamado Un Café y una Misma Fe. Un saludo a todos los que nos están viendo desde aquí. Estamos transmitiendo desde Lomas de Tejeda, ubicados en Tlajomulco. Un saludo para los que nos están viendo de aquí de las colonias aledañas. También un saludo a los que nos ven de diferentes partes del país. Y un saludo también para los que nos ven desde Estados Unidos. Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, es la continuación del estudio que tenemos. La vez pasada estuvo muy bueno, ¿verdad? Hermano Chuy se lo perdió y nos hizo falta. Desde casa. Así es, pero el día de hoy pues venimos con todo. Vamos a estudiar la parte donde dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8, que es el mensaje de Juan, el mensaje de Dios a la iglesia de Esmirna. Pastor Wilber, buenas noches. Dios los bendiga, hermanos, buenas noches a hermano Chuy, a José Manuel. Vamos a continuar estudiando la palabra de Dios. Antes de pasar al texto bíblico, te recordamos que tú puedes participar, tú puedes hacer preguntas y también son válidas tus opiniones, todas vamos a leer. Mi hermano José Manuel ya está listo. Cualquier duda que tú tengas, con toda confianza vamos a tratar de que esta noche el Espíritu Santo pues nos ilumine. Y bien, vamos a Apocalipsis 2. Quiero leer la cita bíblica y vamos a desglosar. No sé si ya hay varios conectados. Vamos a iniciar. Dice la palabra así, Apocalipsis 2:8. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Eso dice la palabra de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, tú nos ilumines, Señor Dios. Tú pongas tu palabra en nuestra boca, Señor. Padre, y de la misma manera te pedimos, Señor, que todo esto se haga en armonía. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, saludos a nuestros hermanos que ya se conectan, nuestra hermana Judith, bendiciones a su vida. Bien, antes de pasar a lo central, ¿qué era la ciudad de Esmirna? Bueno, la historia dice que Esmirna era una ciudad, era un puerto, una ciudad que antes de Cristo fue destruida, pero Alejandro Magno la vuelve a reconstruir. Una ciudad muy rica, obviamente por el puerto que había ahí. Era una ciudad muy prosperada. Y Esmirna tiene mucha historia. Por ejemplo, la historia nos relata que ahí nace aquel hombre famoso Homero, ¿no? El que escribió la Ilíada. Y bueno, pero algo que a mí me llama mucho la atención es que Esmirna estaba pastoreada por un hombre llamado Policarpo. Este hombre dedicó toda su vida, dice la historia, que fue discípulo de Juan, dedicó toda su vida al servicio del Señor. Y cuando lo capturan, cuando viene la persecución, lo martirizan, y ya para ser asesinado, quemado en la hoguera, los verdugos le piden que se retracte de todo lo que él había predicado. Pero un hombre fiel hasta la muerte, que dijo: toda mi vida he servido al Señor, sería injusto que en estos momentos lo traicionara. Y el coraje de ellos prenden el fuego para que él se queme, pero no se quemaba, las llamas solamente bailaban alrededor de él, y con el coraje le traspasa una lanza, y con la sangre que sale apaga el fuego y muere este hombre traspasado. Este era el pastor, el obispo de la iglesia de Esmirna. Bien, hermanos, es impresionante lo que nos enseña la palabra de Dios. Apenas vamos en la segunda iglesia, sí. y vemos por qué el apóstol Pablo dice que somos el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función diferente. En las 7 iglesias que vamos a ver,
Jesús dice, pero tengo algo, arrepiéntete. Pero hay dos iglesias en las que no les dice eso, que es Esmirna y Filadelfia. Hermanos, llegó el café. Hermano Chuy. ¿Qué tal? Buenas noches, mis hermanos, el Señor les bendiga. Es un gusto, placer estar aquí para poder entender un poquito más las Escrituras. Algo muy interesante es lo que acaba de mencionar el pastor acerca de el encargado de la iglesia, cómo era tan grande la fidelidad que él tenía por Dios, que aún en medio de él, que él sabía que iba a morir, él se mantuvo firme hasta la muerte. Entonces esto es un elogio y aparte un elogio la motivación que nos da hoy a nosotros el tiempo de ver hasta dónde somos capaces de vivir y dar la vida por el Señor. Es lo que a mí la verdad me llama la atención de estos, ahora sí que cristianos primitivos, que son los que nos ponen el ejemplo a seguir, para seguir avanzando en medio aún de las tribulaciones. Eso es lo que a mí me sorprende, mis hermanos. Sí, hablando de la historia de la iglesia de Esmirna, pues la iglesia de Esmirna la ciudad de Esmirna era una ciudad que quedaba de paso a lo que era Éfeso. Entonces era una ruta principal para negociar, para comerciar. Entonces esta era una iglesia que la ciudad, era una ciudad muy desarrollada también, una ciudad muy importante, una ciudad donde muchos llegaban a comerciar. Por tanto, financieramente la ciudad estaba muy desarrollada. También el pecado, la inmundicia, la inmoralidad también abundaba en esos tiempos. Entonces había como que cierta incongruencia, porque era una ciudad muy rica, pero la iglesia muy pobre. Pero no era no era porque los hermanos fueran tacaños o ellos tuvieran un mal corazón como para desvivirse por su prójimo, sino más bien era por las tribulaciones que padecía la iglesia. Entonces como que no encajaba la iglesia, o sea, sí, pero no. Era una ciudad rica, pero con hermanos que padecían tribulación, y entre esas tribulaciones era una pobreza extrema. De hecho, dice que estaba muy cerca de Éfeso, ¿no? Y se cree que gente cristiana de Éfeso fueron los que trabajaron evangelizando esa ciudad. Bueno, antes de continuar, mandamos un saludo a los que ya están conectados. No sé a quién tenga ahí, hermano. Saludos a nuestra hermana Judith, a nuestra hermana Erika y Sol. Y bueno, Eldad y Eduardo. Gracias, Eduardo. Te extrañamos. Bendiciones. Vemos Apocalipsis 2:8. Jesús se presenta. Ya estudiamos las semanas pasadas cuando dice: escribe al ángel de la iglesia. ¿A quién se refiere? Y Jesús se presenta y dice: el primero y el postrero, que fue muerto y vivió, dice esto. Es decir, Jesús se presenta como el alfa y el omega, el principio y el fin. El que murió pero ahora está vivo, da el mensaje a la iglesia. Y lo primero que le dice a la iglesia es: yo conozco tus obras. Imagínate, hermano, con el Dios que estamos tratando, ¿no? Sí. Yo veo a José Manuel, veo a mi hermano Jesús, pero yo no conozco sus obras. ¿Qué hicieron en el día? ¿Quién sabe? Ahorita nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, pero Jesús dice: yo conozco tus obras. Y esa palabra nos tiene que impactar, hermano, porque delante de Dios estamos desnudos. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestro pensamiento, y a veces nosotros creemos de la religión que venimos que nos podemos esconder o nos podemos apartar de Dios. Impresionante es cuando dice: yo conozco tus obras. Sí. Imagínate, llegas a casa y tu esposa te recibe y te dice: conozco tus obras, lo que hiciste en el día. ¡Ah, caray! Cara pálida. ¿Cómo le hiciste para ver Sí, todo lo que como hice? aquella película de terror muy famosa, ¿no? Es todo un clásico, la película llamada Miedo, que en la segunda parte, donde se supone que ya no había asesino, la muchacha recibe una llamada y la llamada le dice: todavía sé lo que hiciste el verano pasado. Bueno, nosotros oramos en ese momento. Pero dice el Señor: conozco tus obras. Le estoy diciendo a la iglesia. Sí. Quiere decir, hermano, que el Señor está al pendiente de cada congregación, de cada iglesia,
conoce las obras que hacemos para Él y las que no hacemos para Él. Vimos a Éfeso, una iglesia trabajadora, pero sin amor. Y el Señor siempre dice, yo conozco tus obras. O sea que, hermanos de Iglesia Casa de Dios y de los que nos ven de otras congregaciones, cada que tú hagas algo para la iglesia, lo estamos haciendo para el Señor y el Señor conoce nuestro corazón. Exacto. Hermano Jesús. Pues más que nada es eso, pastor, saber que el Señor sabe la intención del corazón. Aunque nosotros en veces queremos engañarnos a nosotros mismos, sabemos que a Dios jamás le podremos engañar. Algo que me quería resaltar hace unos momentos acerca del nombre de Esmirna, que significa amargura. O sea, la amargura dentro de lo que vivía la iglesia acerca de las tribulaciones, persecuciones, angustias. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, como el significado de Esmirna, que significa la amargura. Eso nos habla de todo el padecimiento que la iglesia tuvo que pasar. Sí, es un juego de palabras donde también viene la palabra mirra, ¿no? Exactamente. Y de ahí se va juntando. Entonces, algo que nos comentaba José Manuel al un principio. Jesús primero dice, yo conozco tus obras. Y luego dice, y tu tribulación, o sea, los problemas. Así es. Y tu pobreza. Pero eres rico. ¿Cómo lo explica José Manuel? El Señor te dice, tú físicamente, tú dices, Señor, soy pobre. Pero vives en una ciudad grande, una ciudad donde abundan los trabajos, donde hay mucha economía. Dice, Señor, soy pobre. Pero el Señor dice, pero eres rico a la vez. Así le dice a la iglesia en ese momento. O sea, si la iglesia tiene una tribulación, es por causa de una persecución. Así es. Entonces dice, conozco tu tribulación, tu pobreza, y pone entre paréntesis, pero eres rico. ¿Rico en qué? Rico, hay una parte donde el Señor nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, sino que hagamos tesoros en el cielo. Entonces claramente la iglesia de Esmirna padecía persecución extrema, ¿no? Una persecución diferente a la que hoy vivimos. Ya hemos hablado muchas veces de comparar la persecución de antes con la de ahora. La de ahora es más mental, creo, es más que física, psicológica, sí, pero en la iglesia de Esmirna había una persecución extrema al grado que los hermanos eran pobres porque no tenía caso tener una posesión. No valía la pena. Entonces ganaban más vendiendo lo que tenían y darlo a los pobres, porque de todas formas, si ellos se quedaban con algo, pues de todas formas venía alguien con toda injusticia y se los arrebataba. Entonces, los hermanos de la iglesia de Esmirna, su característica era precisamente eso, la tribulación por la persecución. Por eso es que Esmirna era, la ciudad de Esmirna era muy rica, pero perseguía a los cristianos que estaban ahí. Entonces, los hermanos, los cristianos de esa iglesia, en una iglesia rica, no podían poseer grandes riquezas. Sí, exacto. Fíjate que algo sorprendente es que los mismos judíos son los mismos que persiguen a sus hermanos. Aquellos que no aceptaron a Cristo cuando vino al mundo, aquellos que lo rechazaron, se iban propagando. Entonces, ellos son los mismos que ahora sí que los meten a la cárcel, que se infiltran en la iglesia para ver qué es lo que hacen y poderlos delatar. Entonces ellos mismos se perseguían y se escondían de sus propios, ahora sí que de su propia sangre, de sus propios hermanos, que eran los que los denunciaban, y esto es triste. Sí, ahora yo veo, hermanos, que a veces cuando la iglesia tiene riquezas o tiene gente pudiente dentro de la iglesia, se deja de confiar en Dios. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en mi hermano que es diputado, que puede dar su buen diezmo, mi otro hermano que es pariente del gobernador. Entonces uno cae, ¿no? Y dice, pues yo estoy confiado en los miembros de la iglesia, en el poder que tiene la iglesia. Pero cuando una iglesia es pobre, su confianza está totalmente en Jesús. Exacto. Escuchamos la historia de un pastor
que servía dentro de la iglesia, pero le llegaba cada quincena un cheque de dólares de Estados Unidos. Y en un momento que le dijeron, ya no vas a tener apoyo, decidió cerrar la iglesia. Entonces, era una iglesia que predicaba de Cristo, era una iglesia donde se alababa al Señor, pero era una iglesia, mi hermano, que su fe, su confianza estaba, dice, ¿de dónde? Al salir los hombres a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de los gringos, que traen los dólares. Sí. Así era, ¿no? Y cuando los gringos dijeron, ¿sabes qué? No hay pago, la iglesia se vino para abajo. Entonces, esta iglesia pobre, por eso Jesús no le recrimina nada, porque su confianza estaba totalmente en Cristo Jesús. O sea, no tenían riquezas, no tenían lujos. Imagínate al pastor, ¿no? Las necesidades que tenía, pero la gente estaba ahí. Yo a veces veo pastores de renombre que tienen iglesias enormes, 2,000, 3,000 miembros, y yo pienso, ¿seguirían predicando y alabando a Dios si Dios nos mandara a una iglesia pequeña? Si estuvieran 5 congregantes, fuera su mismo amor, así como lo demuestran, o es porque su corazón está en las riquezas que tiene. Sí, exactamente. Pues muy, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no quiero prejuzgar, pero sí es algo que podemos ponerlo en la mesa, ¿verdad? No sé usted qué opina, aquí los que nos están viendo no han preguntado nada, están bien atentos. Hermanos, pregúntenos, hermanos. Pregúntenos. Si usted es pobre, dice la Biblia que usted es rico. Cualquier duda que tenga o alguna aportación que nos quiera hacer a nuestro comentario, hágalo. Vemos que muy pocos nomás nos mandan saludos, pero bueno, seguimos. Entonces, era una iglesia en una ciudad rica, pero la iglesia estaba pobre y la pobreza la generaba, ya vimos, la persecución que había en ese momento. Pero también, mira, aún a nosotros nos pasa, hermanos, en cada uno de nosotros. La Biblia dice que hay tiempos de vacas gordas y de vacas flacas. Y por lo regular, cuando llegan las gordas, sin agraviar a nadie, inventamos nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios y empezamos a confiar en nuestras finanzas. Pero llega el momento de pobreza. El apóstol Pablo decía, yo sé vivir en abundancia, en escasez. Llega el momento de escasez y es cuando más buscamos a Dios. Entonces, esta iglesia que estaba en la pobreza, realmente lo que cantaban, lo que hacían en la iglesia, lo hacían por amor. El mismo pastor, me imagino, ¿no? A sus congregantes, lo que hacían, lo hacía por amor, sin esperar nada a cambio. Nada de buscar a la oveja más gorda, a ver qué me da. No, todo lo hacía por amor solamente al pueblo. Hermano Jesús, yo con ganas de hablar. Ahorita estaba leyendo el texto, me llama mucho la atención, pastor, cómo hoy en día nos dejamos deslumbrar, cómo hoy en día el evangelio no lo entendemos a lo mejor tal vez como en la iglesia primitiva, el vivir ahora sí que el conocer el evangelio verdadero, mis hermanos, es saber que un día vas a tener que dar tu vida por Jesucristo, defendiendo tu fe, porque en los tiempos que hoy vivimos en día nos está orillando cada vez más a vivir más por fe y no por vista. Entonces esto es lo que a mí, la verdad, me llama mucho la atención de esta iglesia, porque dice al principio, en el primer versículo, dice que el primero y el postrero. Entonces Jesucristo es el que empieza la obra y es el que la termina, es el alfa y la omega. Entonces, si Él empezó la obra en ti, que vas caminando apenas en los caminos del Señor, Él te va a ir perfeccionando día con día. Solo es cuestión de que pongas tu fe solamente en Él y que tu corazón siempre esté, ahora sí que disponible, ¿no? Para poder ser tratado por el Señor, porque hoy en el día, como que a los hermanos o a muchos hermanos que conozco, les cuesta mucho esa parte, poder ceder a que realmente Cristo cambie su corazón, cambie o renueve su mente más que nada. Y esto es lo que a mí me agrada, el conocer el verdadero evangelio, cómo llega uno hasta la persecución, porque los primeros que nos persiguen son nuestros hermanos o nuestros papás o familiares más cercanos, son los primeros que nos empiezan a perseguir. Y en esta iglesia eran perseguidos también, entonces a ellos les tocaba vivir ahora sí que la persecución a todo lo que da en vivo, y nosotros, como decíamos hace ratito, que es psicológica. Entonces ahorita de cualquier cosita ya nos sentimos perseguidos, nos sentimos atacados, pero todavía no somos capaces de saber si damos o no la vida por Cristo.
No sé si quieres agregar algo, José Manuel. No, usted Ok. primero, usted primero. Y es que lo que pasa hoy en día, hermanos, digo, esperamos sus respuestas, sus comentarios. Hay una palabra que se mueve mucho en las iglesias que es avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Es avivar el Espíritu Santo, así lo creemos. Pero hemos metido muchas cosas en la iglesia, pensamos que avivamiento solamente es brincar, pensamos que avivamiento es tumbar a la gente, pensamos que avivamiento es tener una iglesia llena, y no lo es, hermano, porque mira, vemos en las fiestas tradicionales cuando festejan a sus santos, multitud de gente. Entonces, ese avivamiento ahí no lo es. O sea, el que tengas gente no es sinónimo de avivamiento. Ahora, siempre cuando hay una persecución es donde salen a reducir los verdaderos creyentes. Por ejemplo, hoy vemos el evangelio que está llegando en China, ¿no? O sea, donde sabemos que está la persecución y las iglesias están creciendo, se están llenando los hermanos de la palabra de Dios, pero es por la persecución. Decían algunos pastores, decían, es necesario que venga una persecución nuevamente para que la gente despierte. Y realmente hoy estamos nosotros confundidos con la palabra avivamiento, pensamos muchas cosas, que también decían algunos reformadores, va a llegar el día en que volvamos a evangelizar a los cristianos otra vez. Exacto. Hermano José Manuel. Sí, a veces el adversario de un cristiano no es el mundo ni el ambiente donde se mueve. A veces el adversario de un cristiano es otro cristiano, o alguien que se dice ser cristiano. Yo quería destacar aquí en esta parte donde decía el pastor Wilber que pues ellos, los hermanos, tanto el pastor como los hermanos de la iglesia de Esmirna, no esperaban nada a cambio. Ellos ya se habían despojado de todo. Entonces, cuando Jesús ve que la viuda pone las monedas en la ofrenda, Jesús la destaca y dice, de todos los que están aquí, ella es la que ha dado más que todos, porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella ha dado todo, realmente ella dio todo lo que tenía. Entonces la iglesia de Esmirna tenía esa característica, que no le importaba su pobreza. Ojo, cuando decimos pobreza en esta parte de la Biblia estamos hablando de pobreza económica. Exacto. ¿Verdad? Pobreza, o sea, estaba leyendo, no me aprendí la palabra, una palabra en griego, que una palabra, una se usa para decir pobreza, que es decir que soy de escasos recursos, pero no que estoy en la calle mendigando. Exacto. Es pobreza nada más de que tengo nada más lo que se necesita para subsistir. Tengo alimento, tengo un techo, no tengo lujos, no tengo el BMW allá estacionado. O sea, pobre, escaso. Exacto. Pero hay otra palabra que es para decir pobreza, y ese sí es pobreza extrema. Que no tienes ni qué comer, ni dónde dormir, ni ropa que vestir. Y la palabra pobreza donde se utiliza en esta parte es esa, la pobreza extrema. O sea, muchos hermanos realmente estaban en la iglesia. Era muy fácil que ellos renunciaran a su fe y decir, ya estoy harto, mejor me voy a buscar un trabajo en lugar de venir aquí a disque adorar a un Dios. Pero no, la iglesia era fiel, tan fiel que el Señor no le recriminó nada. Exacto. Entonces el Señor, al contrario, los premia y les dice, yo conozco tus obras. O sea, tal vez tú estás en pobreza extrema y nadie viene a ayudar, nadie se compadece de ti. A lo mejor tú predicas la palabra y nadie lo nota, nadie te aplaude, nadie te palmea la espalda, pero el Señor ve en lo más íntimo y Él te recompensa en público. Y es por eso que Él dice, yo conozco tus obras, no te preocupes, todo lo que has hecho no ha caído en saco roto, al contrario. Y por eso le dice el Señor, porque dice, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres realmente rico, porque tu riqueza no está aquí en la tierra. Es que no sabían lo que estaban almacenando ellos en su riqueza, como es como ir a la bóveda y estar guardando, pero no se daban cuenta. Es correcto. Entonces, ahora, hablando del otro lado de la moneda, las iglesias de hoy en día, yo conozco iglesias, o conocí, no sé si existan todavía porque ya les perdí el rastro a algunas. Yo recuerdo que ciertos hermanos de ciertas iglesias comentaban,
Cuando un pastor les caía bien, cuando tenía bonito mensaje y le caía bien a todo el mundo, todos diezmaban. Entonces, mientras el pastor estuviera bien con las ovejas, el pastor duraba muchos años porque lo mantenían bien. Pero cuando el pastor confrontaba a las ovejas y las ovejas no se sentían cómodas con el pastor, dejaban de diezmar. ¿Para qué? Para presionar al pastor, para que no tuviera los recursos para sostener a su familia y el pastor decidiera irse y les mandaron a otro pastor a ver si este pastor pues estaba más al tiro con las ovejas. Ese es el problema de las finanzas en la iglesia. El problema cuando todo gira alrededor del dinero. Entonces la iglesia de Esmirna es una iglesia modelo. Hoy en día está de moda la palabra, la doctrina de la prosperidad, que es donde vemos que se llenan iglesias de mucha gente que pues sí, pues para ser próspero, hasta yo me puedo meter ahí. Pero no es así. El día que a los hermanos se les predique de que el seguir a Cristo es tomar su cruz y negarse a sí mismo, pues muchos van a desmayar, ¿verdad? Entonces, otra que quería destacar, era eso, que hoy en día la iglesia no debe de poner su atención tanto en las finanzas. O sea, sí, porque sabemos que las finanzas son importantes para pagar los servicios, para extender el reino, la predicación, para que nosotros tengamos internet y esta charla llegue hasta sus hogares, a cualquier parte del país. Se necesita dinero, obviamente. Pero antes que el dinero está la palabra de Dios, el hacer la voluntad de Dios, el estar